Buenas noches, en este video voy a explicar los 5 proyectos desarrollados a lo largo del semestre. Como primer proyecto tenemos el proceso de constitución de sociedades mercantiles. Este tipo de sociedades mercantiles se definen en 3 tipos de sociedades: compañía limitada, sociedad anónima y sociedad por acciones simplificadas. Una vez que definamos qué tipo de sociedad vamos a construir, procedemos a la obtención de nombres y verificación de disponibilidad. Posterior a tener la disponibilidad del nombre, se elaboran documentos necesarios como un estatuto social, el acta de constitución, el registro de accionistas según el tipo de sociedad. Posterior a esto se realiza la autenticación de documentos ante un notario y una vez realizado el proceso se realiza la inscripción en el registro mercantil. Para esto se debe contemplar que para la compañía limitada se necesita un capital mínimo de $800 y mínimo 2 socios. Para la sociedad anónima capital es de un mínimo de $800 y 2 accionistas, y en la sociedad por acciones simplificadas se necesita un capital mínimo de $1 y mínimo un accionista, lo que son llamadas las SAS. Una vez pagado este valor y definidos los accionistas, se realiza la obtención del RUC, que es del Registro Único de Contribuyentes, y para finalizar se registra en el SRI, en el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, y se obtiene la licencia de funcionamiento en caso de aplicar a la empresa o sociedad que estamos adquiriendo y fundando. Número 2, tenemos el derecho de la libertad de asociación de personas en condición de movilidad humana, con un enfoque integral que abarca ámbitos administrativos, laborales y civiles. El derecho a la libertad de asociación es un derecho fundamental que juega un papel crucial en la protección y garantía de los derechos de las personas en condición de movilidad humana. Existe un marco legal que respalda este derecho. Persisten desafíos para su ejercicio efectivo. Es fundamental fortalecer la protección y administrar el derecho para promover políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Se recomienda llevar a cabo investigaciones más profundas sobre la situación de asociaciones de personas en condición de movilidad humana, con el fin de identificar barreras existentes y proponer soluciones concretas para su inclusión en la vida social, económica y cultural del país. Es fundamental sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la integración y el respeto a los derechos humanos de estas personas. Número 3, tenemos un análisis jurídico de los tipos de aportaciones en una sociedad según el derecho civil ecuatoriano. Los tipos de aportaciones en una sociedad van a ser de 3: numerario, de especie y de servicios. Como aportes numerarios son contribuciones en dinero que los socios entregan al momento de la constitución de la empresa, garantizan liquidez y estabilidad financiera desde un inicio. Los aportes en esa especie incluyen bienes tangibles o intangibles como terrenos o derechos de propiedad intelectual. Deben ser valorados correctamente para evitar inconsistencias en el capital social. Muchas veces estas valoraciones se dan mediante un perito o puede ser con el valor que se mantiene el bien. Los aportes en servicio, por otro lado, se basan en el compromiso de los socios para realizar tareas específicas. No incrementan en tanto el capital social, pero aportan conocimiento y especialización técnica. Cada tipo de aporte tiene implicaciones legales, financieras que impactan a la estabilidad u operatividad de la empresa. La elección adecuada depende de los objetivos y necesidades de la sociedad que se está fundando. En otro punto vamos a hablar sobre el derecho de libertad de la asociación en personas de movilidad humana, y tenemos que aclarar que las personas migrantes y refugiadas enfrentan varios desafíos en el ejercicio de sus derechos, incluyendo la libertad de asociación, clave para su integración y protección de intereses.
En el marco normativo se establece que este derecho está reconocido en tratados internacionales como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos o en la Convención Americana de Derechos Humanos, al igual que en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos garantizan que todas las personas puedan asociarse libremente. Sin embargo, también existe una normativa aplicada en el 2017 en el Ecuador sobre la Ley de Movilidad Humana que reconoce este derecho, pero impone restricciones administrativas como requisitos de residencia para el registro formal de asociaciones. Existen limitaciones y conflictos, barreras burocráticas y normativas migratorias pueden dificultar el ejercicio pleno de este derecho, contradiciendo los principales derechos internacionales ya planteados. En este punto se mantienen varias recomendaciones, como es simplificar los trámites administrativos, revisar leyes migratorias para evitar restricciones y promover políticas inclusivas que faciliten la participación de migrantes en la sociedad, garantizando así la libertad de asociación, fortaleciendo la integración y los derechos de estas personas que se mantienen en movilidad humana. Finalizar, vamos a hablar sobre el último proyecto que fue el derecho de libertad de asociación para personas de movilidad en el Ecuador, en donde se establece que la libertad de asociación es clave para la integración de personas migrantes y refugiadas. En el Ecuador este derecho está respaldado por la Constitución, al igual que la Ley Orgánica de Movilidad Humana y tratados internacionales pactados dentro del país con diferentes repúblicas. Tenemos un ámbito administrativo en donde se facilita el registro de asociaciones migrantes evitando restricciones discriminatorias, un ámbito laboral en donde migrantes pueden unirse a sindicatos, defender derechos laborales propios y aunque enfrentan barreras como el desconocimiento de sus derechos, pues tienen acceso a la información. Por otro lado, en el ámbito civil, la participación de asociaciones formales fortalece la inclusión y desarrollo cultural de los migrantes en el Ecuador, en todos los ámbitos, en deportes, en arte, en cultura. Sin embargo, mantienen a la fecha desafíos, los cuales son obstáculos administrativos y sociales, por lo que es clave fortalecer políticas de inclusión y acceso a la información para proteger a las personas de movilidad humana y a los residentes del país con el fin de garantizar que este derecho permita a los migrantes contribuir a un desarrollo sólido del país, fortalecer una cohesión social y mejorar la economía del país en donde se encuentran.